Bueno, hermanos amados, es una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. Es un gozo enorme poder meditar en la palabra de Dios. El texto de hoy parece que como si estuviéramos en una especie de ciclo que se repite, porque constantemente vemos a David huyendo de una persecución injusta que se desató contra él. Ahora pensemos cuál sería el propósito de este texto, porque sabemos que el Espíritu Santo no registraría esto si no fuera útil para nuestras almas, si no pudiéramos sacar de aquí lecciones que nos ayuden a caminar mejor delante de Dios. Creo que el tema central de este texto muestra cómo el hombre justo vive confiado en Dios y cómo su conducta está marcada por la obediencia, por la humildad y la misericordia, aún frente a enemigos poderosos. Básicamente este texto nos revela a un hombre que está en una gran aflicción, que está siendo exiliado, es alguien que ama a su patria. Él en un momento, al final, cuando está reprochando, prácticamente nos deja ver su corazón, porque esta persecución que se había desatado contra él era un exilio forzoso que prácticamente lo estaba empujando a vivir entre dioses ajenos. Él dice en el versículo 19, dice: ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Pero si son los hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han echado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Pensemos que en el pueblo de Israel, en la cosmovisión israelita, estar separado del pueblo del pacto es estar lejos de Dios. Básicamente es así. Es no poder participar de las fiestas solemnes. Es no poder peregrinar al tabernáculo. En ese momento ya había un templo en Silo. Entonces era tener una comunión con Dios deficiente, básicamente. Era un empujón a vivir entre los ídolos, algo horrible para un judío, para alguien que conoce al Señor. ¿Cuál sería el propósito entonces de este texto? Pienso que es mostrar cómo la fe verdadera se expresa en acciones piadosas, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Qué más difícil y qué más trágico para una persona que ser perseguido por el propio rey de tu nación, a la cual vos amás, contra la cual vos no hiciste nada? Es una situación muy injusta. Es una situación muy injusta como la que se puede encontrar una esposa frente a un marido desatento, malvado, un hombre que en vez de cuidarla la perjudica, o un hombre que pudiera estar en esa misma situación, o con su esposa, o con sus hijos, o alguien que estuviera sufriendo injustamente en su trabajo. Esta es una persona, es alguien que, siendo una autoridad puesta por Dios, está afligiendo el alma de aquella persona que debería proteger. Esa es la situación, es alguien que está en una situación muy difícil, alguien que no tiene medios humanos para revertir las cosas, porque no dependen de su voluntad, sino que depende del malvado. Y ese malvado es alguien que debiera valorarlo, porque él era un hombre fiel, un hombre valiente, un hombre que trajo libertad a la nación de Israel. Ahora, esta historia parece muy lejana a nosotros, pero pensemos nuevamente, traigamos los elementos de esa historia para aquí. Tenemos una institución, que es un rey. Tenemos por el otro lado a alguien que depende de esa institución, que sería un general de su ejército, que es alguien fiel, que procura el bien de su autoridad, y su autoridad le paga de la peor manera. Y ahí, ¿a quién podríamos poner nuevamente? Podríamos poner en el lugar de autoridad ¿a quién? A jefes, a padres. ¿Podríamos poner a quién? Podríamos poner esposos o esposas. Podríamos poner a pastores.
que debieran procurar el bien de aquellos que están debajo de ellos, especialmente con aquellos que mejor se portan, especialmente con aquellos que son más fieles y le paga con el mal. Y eso es lo que ocurre, y entonces la persona que está sufriendo el mal se siente atrapada. La esposa perjudicada se siente atrapada en esa relación. Los fieles de la iglesia en esa situación se sienten atrapados, porque están pagando con bien y están recibiendo el mal. ¿Cómo se hace para revertir una situación así? Los hijos que procuran lo mejor para los padres se sienten atrapados en esa relación, porque en vez de perseguir el bien, parece que están pergeñando constantemente el mal. ¿Qué debe hacer esa esposa? ¿Qué debe hacer ese hijo? ¿Qué debe hacer ese empleado? ¿Qué debe hacer ese hermano de la iglesia? ¿Se dan cuenta que parece más cercana a la historia de lo que parece, no? Parece muy lejos. Saúl persiguiendo a David, parece muy lejos. Pero cuando nos damos cuenta qué es lo que pasa detrás, te das cuenta que está muy cerca. Que incluso vos mismo pudieras estar viviéndolo. Pudiera ser tu situación. Ahora, ¿qué es lo que el texto nos indica? ¿Qué debemos hacer en esas circunstancias? ¿Qué pasa cuando un piadoso está siendo afligido por alguien que debiera ser, que es una institución puesta por Dios en la vida de esa persona? ¿Debería esa esposa rebelarse contra el marido? Yo he escuchado historias muy tristes, amados hermanos. He escuchado historias de esposos que se alegran de la muerte de la esposa, de hijos que se alegran de la muerte de los padres. He escuchado historias muy tristes. Es tal el odio que esa persona que está sufriendo puede sentir contra esa institución. Es tal el odio, es tal la angustia, es tal la amargura que se alegra, en vez de entristecerse, se alegran de la muerte, se alegran cuando le pasa algo malo. Entonces imaginen que el desafío que tiene David por delante es un desafío muy grande. Es un desafío en el que la mayoría de la gente fracasa. ¿Cómo hace entonces el rey David? ¿Cómo persevera? Bueno, amados, persevera por medio de la fe. Persevera por medio de confiar y esperar en el Todopoderoso. Esto nos enseña que sin importar la situación, la principal razón por la que obedecemos, entonces, ¿qué debe hacer esa persona que está atrapada en esa relación o en esa situación? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer una persona? Debe aferrarse a las promesas del Señor y confiar en la providencia de Dios. Eso es lo que debe hacer. ¿Y qué es lo que no debe hacer? Es muy importante que te digan qué es lo que nunca se debe hacer. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer? Nunca levantes tu espada contra la autoridad que Dios ha puesto. Nunca levantes tu espada, ni aunque lo tengas regalado, ni aunque esté a mano. Jamás se te ocurra pensar, este es mi momento de cobrarme venganza. Este es mi momento de devolverle un poco de todo el daño que me hace. Ahora va a ver lo que le espera. Amados, nunca deben hacer eso. ¿Qué es lo que sí deben hacer? Deben esperar en el Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y qué es esperar en el Señor? Es esperar en las promesas del Dios Todopoderoso, que tiene el control, por ejemplo, sobre el sueño. Él puede hacer caer un gran sueño sobre todo un ejército, y que todo un ejército armado, 3.000 hombres, es un montón de gente. Yo creo que nosotros lo que pasa es que estamos viendo películas de cine y vemos que con realidad virtual se simula todo un ejército que levantan espadas y ataca, lo cual la verdad es que en la mayoría de los casos no es tan realista, no es tan así, pero para la época, estamos hablando de aproximadamente 10 siglos antes de Cristo, es decir, 1000 años antes de Cristo, juntar un ejército de 3.000 personas para perseguir a una sola persona es muchísimo. Es muchísimo, para la época es muchísimo. ¿Sí? Prácticamente debe haber llamado a todos los hombres de una ciudad entera. Es muchísimo. Entonces, ¿cómo se hace para prevalecer en una situación así? Confiando en los medios del Señor. No sabemos qué puede hacer Dios. Dios puede hacer que la gente se duerma, que uno llegue tarde, que el otro llegue temprano. Dios puede hacer cualquier cosa, que se atraviese un auto, que se atraviese lo que sea. No sabemos lo que Dios puede hacer, pero tengan por seguro algo, Dios puede hacer algo. ¿Y qué debe hacer el creyente que está afligido? Debe esperar en el Señor. Debe esperar en el Señor.
Amados hermanos, no hay suficiente angustia en esta tierra, no hay suficiente angustia en esta tierra, ni tormento en el infierno que pueda opacar el gozo puesto por delante para alguien que está esperando en el Señor. ¿Entienden eso? Cristo soportó toda la angustia, la vergüenza, el odio, el aborrecimiento que una persona puede sufrir en esta tierra. Pero más que eso, sobre sí fueron cargados los pecados de todos los pecadores de la historia. Y con todo eso, y con toda la angustia que había sobre su alma, el gozo puesto por delante pudo más y fue autor de eterna salvación. Entonces toda la angustia de la tierra y todo el fuego del infierno no pueden opacar el gozo puesto por delante para alguien que espera en el Señor. No pueden, no son suficientes, no tienen tanta fuerza, no son capaces de provocar tanto dolor como el gozo que puede provocar en el corazón de alguien que espera en el Señor, la obediencia. Por eso el que espera en el Señor prevalece, amados. El que espera en el Señor prevalece y nunca puede ser vencido. Por eso es que el autor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, todos aquellos que pongan el gozo por delante, en medio del sufrimiento, se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con el Señor Jesucristo, un día en su mesa. Esa es la promesa, que exhala tanto gozo, tanto consuelo para el alma de un creyente, que es capaz de hacer que una persona soporte cualquier cosa, que espere en el Señor con uñas y dientes en cualquier situación, esperando que Él mueva los hilos de la providencia en la dirección que a Él le plazca. Entonces, hacemos mal en intentar cambiar las cosas por nuestra propia inteligencia, por la manipulación. A la gente le encanta manipular y ser manipulada. Les encanta eso, es algo que les fascina. El Señor dijo, si yo estaría parado acá diciéndoles mentiras, seguro que me creerían. Seguro que me creerían. Pero el Señor nos llama a un camino mejor y más alto. El Señor nos llama a un camino mejor y más alto. Nosotros tenemos una esperanza muy alta, un gozo que es incomparable. No hay suficiente angustia en la tierra, sufrimiento y desprecio y dolor o fuego en el infierno que sean capaces de opacar el gozo puesto por delante para aquellos que esperamos en Cristo. Ahora este texto, este pasaje, este capítulo, nos muestra una gran oportunidad que tiene David de terminar con esta locura, ¿no? Con esta persecución. ¿Quién no quisiera terminar con la opresión que está sufriendo? Tenés la oportunidad ahora, lo podés hacer. Está a la mano. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a terminar con este sufrimiento de manera carnal? ¿Y cómo podríamos terminar el sufrimiento de manera carnal? Bueno, abandono a mi esposa y listo, se termina el problema. Se termina el problema. Yo no estoy para sufrir acá. La vida es una, hay que aprovecharla. Abandono y que se hagan cargo todo, ¿no? Piensen en la solución carnal que promete libertad, que viene a tu mente. Eso es lo que no tenés que hacer. ¿Sí? ¿Se te ocurre eso? Bueno, eso es lo que de ninguna manera debes hacer. Te da la oportunidad de salir en esta situación de aflicción como si fuera de un garrochazo, salir de ahí, de ese lugar doloroso. Bueno, eso es lo que nunca tenés que hacer. Es exactamente lo que no debes hacer. Es llamativo que la principal de tentación de David, esta es la tercera que vemos así al hilo, ¿no? Primero en Primera de Samuel, capítulo 24, a David se le da la oportunidad de matar a Saúl la primera vez. En el capítulo 25, miren, esto es tremendamente diabólico pensarlo así. En el capítulo 25 se le da la oportunidad de matar y de vengarse de un enemigo de menor estima que David. Era un hombre que estaba en el medio del desierto, que se llamaba Nabal. Y David decide no pecar. Y ahora tiene otra gran prueba. Otra vez
otra vez Saúl, y se le presenta otra vez la oportunidad de matarlo. Es llamativo pensar que la principal tentación de David sea la de matar a sus enemigos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Se han puesto a pensar por qué somos tentados siempre con las mismas cosas? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo puede ser que vas para allá, te encontrás con esa tentación? Dices, bueno, voy a ir para otro lado. Te vas para otro lado, te encontrarás con la misma tentación. Tiene otra cara, la situación es otra, pero la tentación es la misma. ¿Cómo puede ser? Siempre estoy tentado a vengarme. Siempre estoy tentado a cometer inmoralidad sexual o a ser dado a la ¿cómo se dice? La palabra codicia. Siempre soy dado a la codicia, ¿no? Es como que la codicia está siempre a la vuelta de la esquina, la pereza está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué siempre las mismas cosas? Estamos viendo siempre las mismas cosas porque el personaje principal es el mismo, es David. Su tentación principal es la de derramar sangre. A David le da la sensación de que las cosas las puede resolver clavándole una espada en la panza al enemigo. Esa es la tentación de David. Es un hombre iracundo y vengativo. La venganza la tiene a flor de piel, pero su pecado podría ser otro, no era el único, pero era el principal. Las personas cuando piensan en David como un hombre vengativo o como un hombre lujurioso, generalmente se vuelcan a pensar que era más un hombre lujurioso que vengativo, pero se equivocan. David era principalmente un hombre violento, era un hombre de guerra. Es la razón por la que no se le permite construir el templo. Saúl dio, por ejemplo, en 1 Crónicas 22:8, cuando él quiere hacer el templo para Dios, 1 Crónicas 22:8, dice, mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Uno podría decir, bueno, pero también era un lujurioso, sí, pero ese claramente no era el principal problema de David. Porque podemos ver, por ejemplo, a los hijos de Elí, que sí era su principal problema ese, la corrupción, pero también que les gustaba acostarse con mujeres, y el Señor los cortó. Los cortó directamente. Entonces vemos que a Dios también le molesta eso, pero el principal problema de David era otro. De hecho, él termina cayendo justamente por un pecado que él se permitía. Él se permitía la lujuria y la lascivia. Y aparentemente no pasaba nada con eso. Él se lo permitía eso. Entonces, la tentación de David era esa. A él le daba la sensación de que matando a su enemigo, de ejecutando venganzas, de que derramando sangre, las cosas se podían resolver. Esa era la tentación de David, algo que Dios aborrecía. Era el pecado principal de él. Y así pudiera ser, entonces por eso vemos que se repite tanto esto en la historia de David. Pero probablemente, si en vez de hablar de David, hablara de vos, hablara de cualquiera de ustedes, veríamos algo medio parecido. En diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, te terminás encontrando con que tu alma se llena de envidia, se llena de envidia, se llena de envidia. ¿Por qué? Porque es el pecado que más te está persiguiendo, es el pecado que más te cuesta controlar. Y está relacionado siempre todo eso con otros pecados, pero es el que más te cuesta, es el que más te humilla. Pudiera ser la codicia, la lujuria, podría ser la ociosidad, la pereza. Siempre está relacionado todo lo que te pasa con eso, siempre con eso. Lo mismo era con el caso de David, por eso lo vemos aquí. Satanás, entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa porque es el pecado con el cual David se siente más tentado. Lo mismo que te puede pasar a vos. ¿Qué más podríamos decir esto? Bueno, también podríamos decir que también Satanás sabe esto. Y es con lo que siempre va a estar tentando a David. Él siempre va a buscar la forma de que David piense en cómo darle rienda suelta a ese pecado. Entonces la situación pudiera ser que en un momento se dé porque Nabal, un hombre le faltó el respeto, un hombre ignorante e insensato en el desierto, le falta el respeto delante de todos sus siervos y le dice, ¿quién es David? Y le falta el respeto y van los siervos enojados y dice, Nabal, vos sabés que nos asahereó, como dice el texto, nos faltó el respeto, dijo que quién eras vos, que sos un siervo que huyó de su señor, e inmediatamente la furia y la violencia surgen.
Cíñanse las armas y todos levantan las armas, vamos a matarlo, ¿no? Entonces, por un lado es el pecado más persistente en la vida de David, es el principal, el más fuerte. Por otro lado, también Satanás siempre busca las situaciones para que esto salga. No quiero ponerme como algunas denominaciones carismáticas, ¿no? Que le echan la culpa a Satanás, pero efectivamente, amados, Satanás es el enemigo de nuestras almas y él está ahí. Presten atención a esto. Stephen Charnock, él escribe un libro que lo estoy leyendo en este momento que se llama Preciosos remedios contra las maquinaciones del diablo. Dice así: cualquier pecado al que el corazón humano sea más propenso, en eso el diablo se esmerará en ayudar. Cualquier pecado al que el corazón humano sea más propenso, en eso el diablo se va a esmerar para ayudar. Si David se envanece de su pueblo, Satanás lo provocará a contarlos para que su orgullo sea aún mayor. Satanás ama navegar con viento a favor y adapta las tentaciones a las condiciones e inclinaciones de los hombres. Satanás ama navegar con viento a favor y adapta las tentaciones a las condiciones e inclinaciones de los hombres. Entonces, bueno, tenés un hombre lujurioso, pero que al mismo tiempo es codicioso, ambicioso, probablemente sea un hombre que tenga problemas con mujeres reales, de carne y hueso. Va a tener problemas con mujeres reales de carne y hueso, en el trabajo, en la calle, en el kiosco, donde sea. Pero si ese mismo hombre lujurioso es perezoso, apocado, y tal vez tenga problemas con mirar cosas que no debería en su casa, donde nadie lo ve, no tiene que hacer tanto esfuerzo. Si fuera que es un hombre ocioso, entonces todo se le va a dar y toda en la vida le va a dar la sensación de que no tiene que trabajar. El trabajo no es una urgencia para él. Y todo se va a adaptar a su vida y las decisiones en su vida lo van a ir llevando para allá. Y si es codicioso, va a sentir que tiene que trabajar, que tiene que ayudar, que todos lo necesitan. Todos me necesitan. Y entonces dedico mi vida a eso. Y si es una mujer rebelde, sentirá que tiene que tomar las riendas. Sentirá que nadie la ayuda. Sentirá que si ella no hace algo, nadie hará nada. No importa que sea el marido, el pastor, los hijos, no importa. Ella tiene que hacer algo porque nadie va a hacer nada. Y todo en su vida la va a ir llevando para eso. ¿Por qué? Porque Satanás está adaptando todas las cosas para que ella le pueda dar rienda suelta a su pecado. Será una mujer incontrolable. Lo mismo el hijo, los hijos. Pasará algo parecido con los hijos. Entonces, Satanás ama navegar con viento a favor. A veces se abstendrá de tentar para que pensemos que estamos seguros y descuidemos nuestra vigilancia. Otras veces parecerá huir para que nos sintamos orgullosos de la victoria. En otras ocasiones fijará los ojos de los hombres más en los pecados de los demás que en los suyos propios, para que se envanezcan. Otras veces pondrá sus ojos más en las gracias ajenas que en las propias, para abrumarlos. Satanás entonces sabe muy bien dónde te puede encontrar. Sabe muy bien, como si fuera un partido de ajedrez, sabe dónde vas a mover la primera ficha. Tal vez la segunda y la tercera también. Lo sabe perfectamente. Y ese pecado siempre va a estar delante tuyo y vos vas a decidir qué haces. Entonces, por un lado, está el pecado subyacente en nosotros. Por otro lado, Satanás adapta muy bien las cosas para que podamos caer en la trampa. Por otro lado, también Dios permite que seamos tentados hasta cierto punto, mas Él no es responsable del mal, ni autor del mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Dios permite que seamos tentados de diversas maneras. Él lo permite. Él lo permite. ¿Para qué lo permite? Bueno, para que aquellos que no son verdaderos cristianos derrapen y se vayan al infierno con todos los demonios y con todos los pecados que les gusta practicar. De esa manera la iglesia también es purificada. Aquellos que no son cristianos, finalmente la represa un día se va a rajar y toda el agua del pecado, toda esa basura se lleva puesto a los falsos cristianos. Se los lleva, los arrastra. Un día la represa se rompe y toda la carga de pecado, toda esa carga de desobediencia, de indisciplina espiritual, de falta de comunión con Dios, se lleva puesto al pecador.
se lo lleva puesto. Va a haber una situación que justamente es algo raro, a veces algo que es inesperado. Por ejemplo, versículo 28.1. Aconteció, capítulo 26.1. Y llegaron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquilá frente a Yesimón? Y llegaron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo, y un día llega, cualquier cosa, no sabemos qué puede pasar. Viene una persona, una situación, una oferta, lo que sea, una enfermedad, cualquier cosa viene y todo eso que vos viniste haciendo, practicando, te lleva puesto. Te lleva puesto. Se termina, digamos, la paciencia de Dios se termina y todo eso que viniste acumulando un día se te cae todo encima. Ahora vamos a ir viendo, entrando en el texto. Entonces Dios permite esto, amados hermanos. Dios permite todas estas situaciones. Y quiero recordar la situación para que entendamos. Tenemos una institución que está persiguiendo a un hombre inocente. Ese hombre inocente a su vez es un hombre débil y cargado de pecados que está esperando en Dios. Tiene una tentación principal, que es la de la violencia. Es un hombre vengativo y violento, un hombre iracundo. Esa es la principal tentación. Y este hombre está siendo perseguido injustamente. ¿Qué va a hacer David? ¿Qué va a hacer David? Esa es la pregunta. David va a perseverar, va a esperar en el Señor y eso es lo que va a hacer que él pueda seguir glorificando a Dios y no caer bajo la tentación que su propio corazón pecaminoso le propone. Ese es la principal enseñanza que podemos sacar de aquí. ¿Cómo hizo David? ¿Cuáles fueron las cosas contra las que se enfrentó? Se enfrentó contra Satanás, se enfrentó contra su propio pecado, se enfrentó contra el mundo. Prevaleció por medio de la fe, esperó en las promesas de Dios. Veremos que él habla del Señor en el momento en el que restringe el pecado, en el momento en el que él dice no. Hay un momento, amados hermanos, en el que se te presenta la tentación y justamente es cuando uno dice no. Y debes también desconfiar de vos. ¿Por qué siempre estoy tentado con esto? Bueno, muy buena observación. Estás tentado con eso porque ese pecado te encanta. Entonces, cuando un cristiano va por la vida y siempre con lo mismo, la gente, alguna piensa, es Satanás. Es Satanás. Sí, por supuesto que es Satanás. No tenga ninguna duda de que es Satanás. Ninguna duda. Pero pensá en vos. Pero vos Satanás no lo podés controlar. Vos no podés hacer nada con Satanás. Tenés que huir de él. Pero Dios te está mostrando algo. ¿Qué te está mostrando algo? Que ese es el pecado que te encanta. Ese es el pecado que te encanta, te fascina. Por eso te lo encontrás en cada esquina. ¿Y cómo hago para preservar? Fíjate cómo hizo David. Eso es lo que hay que hacer. ¿Está? Eso es lo que hay que hacer. Del versículo 1 al 5 tenemos el informe de los cifeos y tenemos el movimiento que hizo David. No voy a leer todo porque es un texto largo, 25 versículos. Simplemente quiero centrarme en algunos e ir exponiéndolo. Dice que vinieron los cifeos a Saúl de Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquilá al oriente del desierto? Entonces, cualquier situación puede desatar una persecución contra un inocente. Cualquier circunstancia puede hacer que un esposo, un padre, un jefe se enoje y desate una injusticia contra su empleado, su esposa, su hijo, el rey contra su general. Cualquier situación pudiera ser inesperada. Y vemos que la carga de la persecución es fuerte. Versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, y levantando consigo 3.000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Generalmente, amados hermanos, cuando ocurren este tipo de injusticias, este tipo de abusos, son abusos muy fuertes. Si fuera un jefe, por ejemplo, contra un empleado, la amenaza puede ser muy fuerte. El maltrato puede ser muy fuerte. Las palabras que un esposo pudiera decirle a su esposa son muy duras, las más duras de todas. O la esposa contra el esposo, o los dos contra los hijos, no lo sabemos. O el pastor contra un feligrés, contra un hermano. Son palabras fuertes, son situaciones feas, verdaderamente feas, no son imaginarias. Son situaciones feas y Dios permite estas situaciones verdaderamente dolorosas
¿Por qué? Porque Él es un Salvador y un Dios verdadero. Dios no nos salva de situaciones imaginarias. Él nos salva de situaciones reales y verdaderamente dolorosas, para las cuales realmente necesitamos su ayuda. Entonces Dios permite estas cosas porque su ayuda es real y la fe tiene que ser verdadera. ¿Está? Entonces David es vigilante. Dice que en el 3, versículo 3, acampó Saúl en el collado. Y en el 4, David, al percibir la situación, envía espías. Y entendió con certeza que Saúl había llegado. Entonces, David es un hombre de fe, es un hombre que pudiera tener una debilidad, digamos como todos la pudieran tener, pero es un hombre que está vigilante, es un hombre que no espera, digamos que la situación lo abrume, sino que trata de anticiparse. Yo creo que esto es una buena medida para pensar cómo hace un cristiano para evadir una situación pecaminosa o para prepararse. Yo creo que es importante estar preparado. Es importante estar preparado. David sabía cuando se presenta la situación, él sabe lo que tiene que hacer. Él está rodeado de hombres pecadores como él, pero él sabe lo que tiene que hacer. Y pienso que esto es un buen principio para evitar caer en una tentación. Él se prepara previamente, envía espías y dice, y se levantó David y fue al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y Saúl estaba durmiendo en el atrincheramiento y el pueblo acampaba alrededor de él. Y pienso que también acá no quiero hacer una traspolación forzosa del texto, no quiero enseñar algo que el texto no enseña, pero pienso que las batallas reales tienen muchos paralelos con las batallas espirituales. Y de hecho, así son tomadas en muchas circunstancias en la palabra de Dios. Mucho de lo que tiene que ver, y de hecho el apóstol Pablo dice que estamos en una guerra contra el enemigo. Entonces vemos que David se prepara previamente y estudia las debilidades de su enemigo, de aquel que lo está buscando de manera injusta. Y pienso que cuando uno tiene una comunión, una cercanía con una persona que que es una institución para vos, un pastor, pensemos en un pastor, ¿no?, que aflige a las ovejas. La gente ya sabe cómo es, probablemente sabe por dónde va a venir. Uno pudiera anticiparse a cuál va a ser la actitud que va a tener, ¿por qué? Porque nuevamente suele repetirse. Entonces David estudia, se prepara para la situación, por un lado. Por otro lado, estudia y sabe cuál es, cómo encontrar o cuál es la debilidad de su enemigo. Y amados hermanos, ¿cuál es la debilidad del enemigo de nuestras almas? ¿Qué debe hacer el cristiano? El cristiano debe aferrarse a la palabra de Dios y a la oración. La gente ora muy poco, amados hermanos, la gente ora muy poco por los problemas que tiene. Les aseguro que si oraran más y con un espíritu para honrar a Dios como el que tuvo David, realmente prevalecerían en las circunstancias, prevalecerían. Yo puedo decir, gracias a Dios, que lo he vivido muchas veces, lo he experimentado muchas veces, en muchas circunstancias. Realmente ha sido la oración, ha sido esperar en Cristo lo que realmente me ha ayudado. No ha habido otra cosa, sinceramente, no he sido tan inteligente, ni he sido tan capaz, ni tan sabio. Ciertamente ha sido la oración y esperar en el Señor. Y algo que me encanta del rey David es que él lo va a decir en el Salmo 15:4, dice, el que aún en perjuicio propio, habiendo jurado en perjuicio propio, no por eso cambia. Es aquella persona que se aferra con toda su alma a su integridad, aquella persona que está luchando por la integridad. Entonces, amados hermanos, vemos en David que él se prepara, que él estudia a su enemigo y la palabra de Dios nos dice cómo es nuestro enemigo. No lo ignoramos, lo sabemos. No ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo. Y es mi tarea aquí por eso, advertir de esto, para que a veces las personas no piensan que es Satanás el que está detrás, pero sí es Satanás. ¿Sí? Vos sos responsable, total y completamente responsable. Pero no te olvides que también está Satanás ahí. ¿Para qué? Para mentir y para engañar.
Por otro lado, vemos del versículo 6 al 12 el dominio propio de un hombre justo. En el versículo 9, él va a decir, él se escabulle dentro del campamento de Saúl y va con un compañero que se llama Abisai. Abisai le ofrece matarlo. Versículo 8. Entonces le dijo Abisai a David, Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, ¿eso es cierto? Por supuesto que es cierto. ¿Es cierto que Dios lo entregó? No tengan duda de que Dios lo entregó. ¿Quién hizo que se durmieran? Dios hizo que se durmieran. ¿Pero lo entregó para que David lo mate? Ahí viene la pequeña trampa. Pues déjame que lo hiera con la lanza, clavándolo en la tierra de un golpe, y no tendré que darle un segundo golpe. Claro, para que no grite. Es decir, le clava la lanza en el cuello, lo mata de un solo golpe y el hombre no puede ni reaccionar, ni gritar, ni hacer ningún ruido. Y David respondió a Abisai, no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y esta es la principal razón. Aquí David nos está dando la principal razón por la que una persona debe abstenerse de pecar. La pregunta sería, ¿pensás sacar algo bueno del pecado? ¿Pensás que devolviendo mal por mal Dios se va a alegrar de lo que estás haciendo? ¿Querés que Dios escuche tus oraciones y estás queriendo devolver mal por mal? No esperes que Dios te conteste, no esperes que Dios te ayude en eso. Dios nunca te va a ayudar en eso. Entonces vemos que en una era y en una situación, en un tiempo de mucha venganza y de autojustificación, David prevalece como el hombre que teme a Jehová. Es su temor a Jehová lo que está mostrando la sabiduría que hay en el corazón de David. Entonces, acá hay otro principio muy importante. Dijo David, además, maravilloso, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día no llega para que muera, o no desciende a la batalla y perece. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, hasta ahí solamente. Entonces, él está haciendo una interpretación bíblica correcta, espiritual, de la razón por la que Dios lo entrega. Dios lo entrega acá, Dios lo entrega en sus manos, no para que él se cobre venganza, sino para que le muestre misericordia, para que le muestre un camino mejor, para que lo llame al arrepentimiento. Amados hermanos, entonces vemos esto que también es maravilloso. Dios puede permitir que haya situaciones en las cuales el impío, el perseguidor, aquel que le está propinando al inocente, le está propinando una gran injusticia, Dios puede permitir situaciones en las cuales el impío queda en debilidad. Y no lo hace Dios ¿para qué? Para que tomemos la espada y le cortemos la cabeza. No lo hace Dios para que le digamos, mira, ahora venís con el caballo cansado. Ahora venís con el caballo cansado, todo el daño que me hiciste. ¿No? Ahora, ¿querés que te escuche? ¿Querés que te ayude? Con todo el daño que me hiciste. Con todo lo mal que me trataste. ¿Cuántas veces hemos visto eso en matrimonios? ¿Cuántas veces hemos visto eso en matrimonios? En hogares, padres con hijos. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Muchas veces. Es la oportunidad del afligido de vengarse, ¿no? De recordarle, vos me hiciste esto y lo otro, y acá también, y allá también, ¿no? Es la oportunidad para sacar toda la amargura, la angustia, todo el odio, el aborrecimiento, cuando era la oportunidad para que muestres misericordia. Era oportunidad no para que ahorques al deudor, como el de la parábola de los dos deudores, uno siente que lo quiere ahorcar, digamos, ¿no? Pero no es la oportunidad para que hagas eso, es la oportunidad para que recuerdes todo lo que a vos se te ha perdonado. Es la oportunidad para que recuerdes que sos llamado a algo mucho mejor. Es la oportunidad para que traigas a tu mente todo ese gozo que estaba puesto por delante antes de que el impío te necesite o antes de que el impío esté en debilidad frente a vos. Todo ese gozo que estaba consolando tu corazón cuando el impío
de pronto se encuentra en debilidad frente a vos, ¿qué es lo que sale? El gozo puesto por delante. El decirle, podés actuar de otra manera. Hay un Dios que está en el cielo. Líbreme Jehová de hacerte mal, de hacerte daño. David prefigura al ungido de Jehová, al rey ungido de Jehová. Él prefigura a Cristo, que es el verdadero Mesías ungido, rechazado de los suyos, perseguido sin causa, y aún así obediente hasta la muerte sin abrir su boca, como cordero que fue llevado al matadero. Thomas Manton dice, David no subió al trono por medios violentos, como tampoco Cristo reclamó su reinado por la espada, sino por la cruz. Y así podríamos pensar en cualquier otra conquista espiritual para nuestras vidas. ¿Cómo puede una esposa, un esposo ganar a su esposo? Los padres ganar a los hijos. El hijo congraciarse el empleado congraciarse con su jefe. Por medio de mostrar a Cristo. Es por medio de mostrar a Cristo cómo las cosas realmente se resuelven. ¿Cómo se resuelven las cosas? De manera espiritual. No hay otra forma de resolverla. Las cosas se resuelven espiritualmente. El mismo David escribe en el Salmo 71, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de los que me persiguen y líbrame. Alguien que está orando de esta manera, está clamando que Dios lo libre, cuando tiene al impío delante suyo no va a librarse él, porque él ya está orando al Señor. Y él está clamando con toda su alma que Jehová lo libre, no que su propia espada lo libre. Y así una esposa no debe decir, bueno, Señor, líbrame, líbrame, líbrame. Pero cuando tenés la oportunidad, tratás de usar manipulación, tratás de usar la culpa, tratás de usar cualquier cosa. Pero si estás pidiendo que el Señor obre, las armas de nuestra milicia no son carnales y lo mismo podemos pensar en cualquier circunstancia. Una madre una esposa con un marido, un hijo con un padre o con una madre. Si estabas clamando al Señor que el Señor te libre, ¿por qué querés librarte vos? ¿Qué vas a resolver librándote vos? ¿Vas a volver al mismo problema? No vas a resolver nada. David llama al arrepentimiento. Y esto es lo que debemos hacer, llamar al arrepentimiento a las personas. Pero es un arrepentimiento para que honren y glorifiquen a Jehová, no para que dejen de perseguirnos a nosotros. ¿Eso va a pasar? Seguramente va a pasar. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que esta persona glorifique al Señor. Lo más importante no sos vos, nunca lo fuiste y nunca lo serás. No sos vos, nunca lo fuiste ni nunca lo serás. Lo más importante es el Señor, es que esta persona deje de pecar contra el Señor, se arrepienta, se vuelva a Cristo con toda su alma. Dice el versículo 15, ¿quién ha venido a matar al rey tu Señor? Esto no es bueno lo que has hecho. David reprende a Saúl. A Abner. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú, un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado a tu Señor, el rey? Porque ha entrado uno al pueblo a matar a tu Señor, el rey. Entonces David lo reprende a Abner y dice, 16, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija, y la vasija del agua que estaban en tu cabecera. Ahí Saúl se reconoce la voz en el 17 y David dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a tu siervo? Pues ¿qué he hecho? ¿Y qué mal hay en mi mano? Entonces David llama al arrepentimiento, al impío, lo llama al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, y le dice, si Jehová te ha incitado contra mí, acepte la ofrenda. Es decir, si el Señor es el que te está levantando contra mí, entonces yo soy una ofrenda que vos debieras aceptar. Acá está mi vida, haz lo que quieras. Acá está mi vida, pero si no fue Jehová y fueron esos impíos que te incitaron, entonces malditos sean en presencia de Jehová. Entonces él está apelando a la justicia de Dios y está apelando al Señor.
John Owen dice, el hombre espiritual no busca destruir a su enemigo, sino redimirlo, si Dios se lo concede. Vemos luego la confesión y la recompensa de David. En el versículo 21 dice, admite Saúl su pecado. He pecado, vuelve, hijo mío David, que ya no te haré ningún mal. La pregunta es, ¿realmente no le iba a hacer ningún mal? La pregunta es, ¿no le iba a hacer ningún mal? Sí, le iba a hacer un mal. Por eso después termina el texto diciendo que cada uno se fue para su lado. Digamos, David espera en el Señor, clama a Jehová, pero sabe muy bien quién es Saúl. Y lo mismo pasa, amados hermanos, en todas las circunstancias. ¿Cuál es tu deber entonces? Es el de llamar insistentemente al arrepentimiento delante del Señor. Y vos decís, bueno, pero eso no va a hacer ningún efecto en el impío. Es que tal vez Dios no quiere que haga ningún efecto en el impío. ¿Eso va a aumentar la condenación del impío? La va a aumentar. Pero vos no estás ahí para condenarlo. Vos estás ahí para ser un instrumento de la gracia de Dios. No sos la espada de Jehová. No sos la espada de Jehová. Jehová tiene la espada en su mano y no se la va a dar a otro. Vos no tenés la espada de Jehová en tu mano. La espada que tenemos es la de la palabra de Dios para llamar a la gente al arrepentimiento, no para otra cosa. Por eso también Thomas Manton dice, una buena conciencia es un paraíso en medio del infierno de las calumnias. Y también dice, Dios será el testigo de nuestra integridad, aunque los hombres no lo sean. Entonces, amados hermanos, algunas lecciones importantes que debemos ver aquí. La obediencia a Dios está por encima de nuestras pasiones. David refrenó su deseo legítimo de justicia porque sabía que no le correspondía a él ejecutar ese juicio. ¿Había una justicia que Saúl le debía a David? Efectivamente, sí, pero no era de David el dar el juicio. El juicio lo tenía que dar el Señor. David es un damnificado, pero no es un juez. Él es una víctima, pero no es un juez. Él no tiene derecho a agarrar la espada y clavársela en la garganta a Saúl. De la misma manera que si alguien, Dios ha puesto una institución en tu vida, sea cual sea, puede ser un jefe, puede ser un pastor, espero que no sea un pastor, puede ser un jefe, puede ser un pastor, puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser padre, puede ser cualquiera. Pero si Dios lo ha puesto en tu vida, no es para que tomes la espada, no es para que lo abrumes y trates de devolver mal por mal, es para que llames al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios, esperes en el gozo puesto por delante y dejes que el Señor obre a través de su providencia. ¿Por qué? Porque el corazón de todos nosotros late cada segundo porque Dios lo permite así. Todo lo que está pasando, un gran sueño muy profundo, pudiera ser obra de Dios y no lo sabemos. Dios tiene todos los hilos de la historia y todos los hilos de la providencia colgando de sus dedos. Entonces debemos esperar en el Señor. Nosotros no tenemos la capacidad en nosotros mismos para cambiar absolutamente a nadie. ¿Nosotros qué debemos hacer? Redarguir, corregir, instruir en justicia por medio de la palabra de Dios. Si el impío no se apercibe, entonces tendrá una doble medida de ira por su pecado y por haber rechazado la advertencia. Pero eso ya no es tu problema. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano que espera en el Señor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante se aferró a la cruz y sufrió el oprobio y atravesó todo. ¿Y qué pasó con él? Se sentó a la diestra de Dios. ¿No te querés sentar vos a la diestra de Dios? ¿No te querés sentar vos en la mesa del Señor? Entonces, esperá en el Señor. Esperá en su palabra. Confía en su justicia. Él es un juez que todo lo ve. La providencia de Dios nunca justifica todo lo que es posible. Cuando Dios permite que nuestros adversarios estén en una necesidad o debilidad frente a nosotros, no es para que tomemos la espada y le cortemos la cabeza, es para llamarlos al arrepentimiento. Y si no escucha, tendrá un doble problema con el Señor. No es tu problema si no escucha, que Él dé respuesta de por qué no escuchó. Pero eso no es tu problema. El temor del Señor produce misericordia. El verdadero temor a Dios nos lleva a tener misericordia. Aplicaciones que podríamos pensar, ¿cuáles serían? Bueno, ¿sos capaz de perdonar cuando podrías vengarte?
respetás a las autoridades, incluso cuando te persiguen injustamente, confías en la vindicación de Dios o tomás en tus manos la causa de tu propia justicia. Amados hermanos, ¿han experimentado ustedes la misericordia del Hijo de David? Entonces somos llamados a perdonar, somos llamados a esperar en el Señor, somos llamados a confiar en Él. No blasfemen el nombre de Dios, achacándole a Dios cosas que Él no manda. Él nos manda a ser instrumentos de misericordia, no de ira y de justicia. La justicia debemos dejársela al Señor. Terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, oh Dios, ciertamente si vemos esta tentación tan repetida en la vida de David, y esta enseñanza está aquí para nosotros, es porque no somos tan diferentes. Es porque estamos sujetos a las mismas pasiones, Señor. Ayúdanos, oh Dios, líbranos de Satanás, líbranos de nuestro propio pecado, nuestro propio corazón, que podamos poner el gozo por delante. Ciertamente no hay angustia suficiente en este mundo, ni fuego, ni dolor suficiente en el infierno para opacar el gozo puesto por delante. Oh Señor, ese gozo de un día sentarnos en la mesa sobrepasa todo, Padre. Ayúdanos. Tú eres nuestro juez, tú eres nuestro vindicador, tú nos exaltarás cuando sea tiempo. Ayúdanos a humillarnos hoy. En el nombre de Jesús, amén.